Padre Celestial, gracias te damos por tu inigualable amor, tu misericordia, porque tú eres bueno, Señor, y cada día renuevas, Señor, tus bendiciones sobre nosotros. Señor, en estos momentos te ruego que me ayudes, Señor, porque reconozco mis falencias, mis debilidades, que no puedo, Señor, hacerlo, ni ningún predicador en el mundo puede, Señor, hacerlo sin tu ayuda, sin tu gracia, Señor. Es un privilegio, una responsabilidad muy grande, y te ruego, Señor, que tú seas, Señor, hablando a través de mí, no sea yo, que usted, Señor, sea tocando los corazones de cada uno de nosotros por medio de tu santa palabra. Te ruego todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos a hacer una pausa en la serie de exposiciones del libro de Daniel y vamos a continuar en el Antiguo Testamento, pero nos vamos a ir al Salterio, ya al libro de los Salmos, en específico el Salmo 51, para que lo busquen, por favor. No fue una casualidad que el hermano Daniel haya leído al comienzo del día de hoy el Salmo 51. Probablemente el Señor nos quiere decir algo, nos quiere recalcar la importancia del arrepentimiento y de la confesión. Y vamos a ir leyéndolo. Si lo ha encontrado, me puede confirmar. Amén. 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 Dice, al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán, el profeta. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto, ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Amén. Hermanos, este es el salmo, podría decir uno de mis salmos favoritos. Y para comenzar, quisiera hacer una analogía. En la historia criminal chilena hay muchos casos, hermanos, de crímenes atroces, ya de mente psicótica, de personas que han sido asesinos de sangre fría, perturbadores casos que sin duda llaman la atención cuando uno ve las noticias. Ya cuando esto se hace público y vemos un caso de esto, decimos, wow, qué caso tan terrible. Y muchos de esos casos son llevados incluso al cine o a la representación cinematográfica, ¿cierto? Uno de esos casos, que yo creo que alguno de ustedes lo ha escuchado, lo ha conocido, es el caso de una mujer llamada María del Pilar Pérez, más conocida como la Quintral. ¿Ya? Yo no sé si alguien la recuerda, que por allá por el año 2008 planeó un asesinato y le pagó a un sicario para que lo llevara a cabo. ¿Ya? Ella fue la autora intelectual, pero le pagó a alguien para que lo hiciera. Actualmente, esta mujer se encuentra pagando condena perpetua, pero ella sigue alegando inocencia. ¿Ya? Sin duda que este es un crimen atroz y que por parte de las autoridades, ¿cierto?, de la ley de nuestro país no tuvo perdón, y por parte de la opinión pública tampoco. Ya cuando nosotros vemos algo así, decimos que se haga justicia, ¿cierto? Es lo que primero se nos viene a la mente. Que pague, que todo el peso de la ley caiga sobre ella. Bueno,
En nuestro texto de hoy nos encontramos con una situación muy parecida, ¿ya? Vemos al rey David que también cometió un crimen de asesinato, ¿ya? Pero hay algo diferente. La Quintrala no reconoció su maldad, no reconoció su pecado, pero vemos que David sí lo reconoce. Sí lo reconoce y encuentra misericordia por parte de Dios. Hermano, este es el triste caso de los pecados de David, donde David quebranta la mitad de los 10 mandamientos, ¿ya? Él aquí mata, codicia, adultera, roba y da falso testimonio. ¿Qué es lo que pasó aquí? Yo creo que todos nosotros sabemos un poco de la historia, pero vamos a situarlo en el contexto para que podamos entender bien el Salmo, ya que nuestro Salmo comienza así. Al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta, ¿ya? Esta particular historia la podemos encontrar en 2 de Samuel, capítulo 11, y ahí relata cuando el rey David decide quedarse en Jerusalén y no acompañar a sus hombres a la batalla contra los hijos de Amón, ¿ya? El rey David se queda descansando en su palacio, y cuando él pasea por el techo de su palacio, ve sobre el techo de su casa a una mujer bañándose y él la desea. Ya la codicia en ese momento debió ser una mujer muy hermosa y David decide enviar a un mensajero a que le diga quién es esa mujer. A lo que el mensajero le dice que es la mujer de Urías el Eteo, que nosotros podemos ver que es uno de los valientes de David. Era un soldado valeroso, de fe, pero aún sabiendo esto, David manda llamar a la mujer para estar con ella, ¿ya? Consumado el acto, tiempo después, Betsabé le dice a David que ella está embarazada. David, ¿qué cara habrá puesto David por eso? Porque su pecado de adulterio iba a ser público. Ya estaba temeroso David de qué es lo que iba a ocurrir con él. Él sabía, conocía los mandamientos y sabía que el adulterio era causa de muerte, ¿ya? David entonces, en ese momento se olvidó completamente de que Dios lo estaba viendo y él decide mandar a llamar a Urías para que regrese de la batalla y se vaya a su casa a pasar tiempo con su esposa. Él pensó que de esa manera el hijo que iba a tener Betsabé iba a ser de Urías, él lo iba a hacer pasar por él, ¿cierto? Pero, lamentablemente para David, Urías se rehúsa a hacerlo. Él dice, bueno, mis compañeros, mis hermanos están en el campo de batalla y yo me voy a regocijar, voy a tener momentos placenteros con mi mujer. No lo hizo, fue un hombre de fe, un hombre que era leal, y David, al ver su plan frustrado, utilizó un último recurso. Mandó una carta por medio del mismo Urías al general Joab para que lo pusiera en el frente de la batalla más encarnizada y ahí dejarlo morir. Dijo, ahí se va a solucionar mi problema. Dijo, si muere Urías, bueno, yo la tomo por mujer y me hago responsable. Pero el Señor estaba viendo todo eso y envía al profeta Natán. Luego que se muere Urías, ¿cierto? Pasa un tiempo, Betsabé lo duele, ¿cierto? Y se casa con David, pero al tiempo después vino Natán para hacerle saber que Dios estaba decepcionado de él. Leemos que Natán le cuenta una historia, o una analogía también, de un hombre rico que tenía muchas corderitas, ¿cierto? Pero había un hombre pobre que solo tenía una, y este hombre rico le roba, ¿cierto?, la corderita y la mata para comérsela, y David exclama, el que hizo tal cosa es digno de muerte. A lo que Natán contesta esa frase que nosotros conocemos, tú eres aquel hombre. Le dice, wow. En ese momento, hermano, fue donde la palabra de Dios expuso los pecados de David, y ahí fue donde él se arrepiente de corazón. Después de todos esos meses que él estuvo inconfeso, se arrepiente. Natán le dice que, aún así, el hijo que Betsabé iba a tener, no iba a sobrevivir. Y eso lo vemos, que el hijo nace, pero tiene alguna complicación también enviada por Dios mismo, y el hijo a los 7 días muere, después de un ayuno que David hizo, pero que no sirvió. Pero, hermanos, qué gran sorpresa es entonces saber que este rey, que había caído en tan grandes pecados que eran dignos de muerte instantánea, ha sido perdonado por Dios. David dice, ahí mismo en 2 de Samuel, a Natán le dice, pequé contra Jehová. O sea, él reconoce su pecado, pero Natán le dice, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Hermano, esto es increíble. El Salmo 51 está en la Biblia para asegurarnos de que Dios está, debido a su abundante misericordia, su compasión, está decidido a perdonar los pecados más atroces si la gente se lo pide con un corazón contrito y humillado. ¿Ya? Teniendo entonces claro el contexto de nuestro Salmo, vamos a ver el primer verso que empieza, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud, o como dice la Biblia de las Américas, a la inmensidad de tu compasión,
borra mis rebeliones. Aquí nosotros vemos al rey David no comenzando con sus pecados, sino que comienza apelando al carácter de Dios para ser perdonado, ¿ya? Hermanos, el conocer a nuestro Dios es clave en la manera en cómo nos relacionamos con Él y en cómo vamos a orar con Él, ¿ya? Aquí David enumera 3 palabras que son clave: piedad, misericordia y compasión. E indica de esa forma que Dios es un Dios de gracia, es un Dios que es leal a su pacto y que también posee, según la traducción hebrea, compasión maternal en este pasaje. Como bien apunta un autor, puede que Jesús también haya tenido en mente este salmo cuando él cuenta la historia del hijo pródigo, ¿ya? Cuando dice que este joven toma sus posesiones que fue heredado de su padre, se marcha a un país lejano y ahí desperdicia todos sus recursos, pero cuando vuelve en sí, dijo: volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Recuerdan el salmo que dice: contra ti solo he pecado? Este hijo de la parábola de los hijos, ¿cierto?, conocía el carácter de su padre. Él sabía que si volvía a su padre, éste lo perdonaría, que era compasivo, misericordioso. Entonces así también David comienza orando, enalteciendo los atributos de Dios, ¿ya? Esa es la única forma que David tiene, la esperanza que tiene de ser perdonado, el saber que Dios es un Dios de compasión, de piedad, de misericordia. Ahora también David va a nombrar 3 palabras para enumerar sus ofensas, ¿ya? Este versículo finaliza diciendo: borra mis rebeliones. Rebeliones es la primera palabra, que habla que David no solo sobrepasó o quebrantó los mandamientos de Dios, sino que fue una rebeldía sabiéndolo, ¿ya? Sabiendo David, fue rebelde. Es como cuando un hijo, su padre le dice: no hagas esto, no toques eso otro, y el hijo va y lo hace. Así también es lo que hizo David, o cuando un pueblo se rebelaba contra su rey. En definitiva, David era rey, pero él no era superior a Dios. Había alguien superior en autoridad al rey. Y eso fue lo que David hizo, se rebeló contra su gran Señor. Sigue en el verso 2 las otras 2 palabras, cuando dice: lávame más y más de mi maldad. Esa es la segunda palabra, y límpiame de mi pecado, tercera palabra, ¿ya? La maldad es un acto intencional de extravío, ¿ya? El torcerse deliberadamente del camino justo. Y el pecado es la imagen, o evoca la imagen de una persona que no le da al blanco, ¿ya? Como un arquero no le da al círculo del blanco y le da a otro lugar. Así también eso significa pecado, errar al blanco. Entonces, hermanos, tenemos que David intencionalmente comienza este salmo nombrando 3 atributos de Dios, nombrando el carácter de Dios y también nombrando 3 formas de hablar mal de sí mismo, de su pecado, de su transgresión. David, hermanos, quiere que el Señor borre sus rebeliones, así como cuando uno quita la suciedad de un plato, ¿cierto?, sucio, o cuando uno va a borrar una palabra mal escrita, cuando uno escribe a través de una goma o de un corrector. Así también David quiere que Dios borre sus rebeliones del registro divino. Es como si Dios llevara un registro en un libro con todos los pecados de David. Y David dice: por favor, Señor, borra mis rebeliones. Borra, por favor, eso. Luego David dice: lávame más y más de mi maldad. Aquí el rey David tiene en mente a la forma en que las mujeres lavaban la ropa en la antigüedad. No tenían lavadoras automáticas, no tenían nada de eso, pero ellas se reunían en fuentes de agua, en ríos o en lagos, y ahí ellas estrujaban la ropa contra piedras, o incluso hasta las pisaban y las restregaban contra otras cosas, ¿ya? Así también el rey David quería que sus pecados, su maldad, fuera eliminada, limpiada, ¿ya?, por el Señor. Y lo último, la tercera palabra es pecado. Dice: límpiame de mi pecado. Hace una referencia al lavado ritual que tenía Israel para presentarse ante la presencia de Dios. Ustedes recordarán que el pecado también es considerado como una lepra que contamina a la persona. Ya una persona que era leprosa no podía acercarse a adorar al Señor, sino que tenía que tener todo un proceso de limpieza para poder volver. Y este es el pedido que David le pide al Señor: por favor, límpiame, Señor, de mi pecado. Lávame de esta impureza que tengo yo, porque no me permite adorarte como corresponde. David sigue explicando en el verso 3: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Aquí David está expresando que no solo está reconociendo sus transgresiones, sino que también los confiesa, pero aparte de eso, su pecado es un enemigo tan personal que él lo está viendo, que está presente, que es como si yo, me voy a poner de ejemplo, viera a otro hombre igual a mí,
pero súper feo, con dientes afilados, con ojos rojos, ¿cierto? Que está tratando de ahorcarme siempre, que está ahí tratando de hacer que yo caiga. Y yo lo estoy viendo siempre, está siempre mi pecado delante de mí, con todos los nombres de mis pecados sobre él. Eso es lo que David tenía presente, su pecado lo estaba atormentando, estaba siempre delante de sus pensamientos. Y eso es por lo que necesita David, dice, ser purificado. Pero hay una otra razón más importante que el solo ver y que el pecado lo está atormentando, hay algo más importante y más grave, que dice el verso 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Hermano, David había pecado contra Betsabé, ¿cierto? Había pecado contra Urías y contra los otros soldados que lo acompañaron en la batalla, pero en última instancia él había pecado contra Dios. Cuando nosotros no amamos a nuestro prójimo, cuando le hacemos daño a nuestro prójimo, eso es malo ante los ojos de Dios, que es un Dios santo. A él no le agrada el pecado, le desagrada en gran manera. Por lo tanto, en última instancia nosotros igual estamos rompiendo sus mandamientos y pecando contra él. Sabemos, hermanos, que ante el Señor tendremos que dar cuenta un día. Eso tenemos que tenerlo siempre presente. ¿Qué nos dice Pablo en 2 Corintios? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y concluye el verso diciendo que Dios es justo y puro en sus juicios. David sabe que el Señor, lo que diga que haga con él, es justo en su palabra. El castigo que le dé, el Señor es justo. El Señor es irreprochable en todos sus actos. Nunca hay una mancha de maldad o de mala intención en el Señor. Todo lo contrario a eso es el caso de David y el caso nuestro. Porque en el verso 5 dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. David está aquí admitiendo, hermanos, de forma sincera que sus pecados tienen un origen más profundo, más superficial que solo ver a una mujer o mandar a asesinar a alguien. Hay algo más profundo que eso, que dice que en pecado me concibió mi madre. Él dice que en maldad nació. Ya, por eso que los niños también traen, todos traemos el pecado original heredado de nuestro padre Adán. Ya, el hermano Daniel, en el estudio que dio, habló de eso, de que nosotros heredamos el pecado. A Pablo escribe, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Ven? Nosotros fuimos constituidos pecadores, ¿por qué? Porque venimos de Adán por nacimiento original, natural. Pero dice también Pablo, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos, hablando de Cristo. ¿Ya? David sabe que no solo necesita ser limpiado de los pecados de adulterio, de asesinato, él necesita ser librado de su naturaleza pecaminosa. Lo que David está diciendo, Señor, quítame esta naturaleza, quítame esta ropa de pecado, esta naturaleza que yo traigo de nacimiento, por favor, quítala. Él necesitaba, anhelaba ser librado del pecado original. Y eso es también el anhelo que todo cristiano deberíamos tener, ser librado de este cuerpo de muerte. Nuestro corazón depravado es el problema de todo, de todo. Por eso continúa en el verso 6 diciendo, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dios ama la verdad. Dios detesta el pecado, detesta la mentira, pero ama la verdad. Para una correcta relación con Él, hermanos, es necesario que seamos veraces en nuestras vidas, que no seamos de doble cara, que no seamos hipócritas en nuestra relación con Él. El Señor desea nuestra fidelidad, hermanos. Él desea que seamos fieles a Él. Tal como lo ilustra el salmista en el Salmo 26:3, dice, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Una persona que anda en la verdad de Dios, con fidelidad, con un corazón sincero, el Señor siempre está extendiendo su misericordia para con él, y uno lo ve, es bendecida esa persona. Pero en esos momentos David solo ve en su interior engaño, corrupción, miseria, mentiras, y no puede cambiarse a sí mismo. Por eso que la Biblia de las Américas dice, en lo secreto me harás conocer sabiduría. Como el Señor es el que produce en nosotros la sabiduría interior. La sabiduría, hermanos, es ese conocimiento práctico que nos ayuda a vivir la vida como corresponde, a tener éxito en la vida cotidiana, a vivir según la voluntad de Dios. Esa sabiduría de ese proverbio comienza con el temor al Señor. Prosigue el salmista en el verso 7. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. David
sigue pidiendo limpieza, no se cansa de pedir limpieza. Él anhela un estado de impecabilidad, sin pecado quería ser David, donde estuviera completamente limpio, y lo asocia en ese momento con el ritual de rociamiento en Israel. ¿Ya? El hisopo era un arbusto que era de hojas velludas que absorbía líquidos, ya en este caso agua o sangre, para rociar sobre algunos implementos o sobre las personas, como lo vemos que lo hizo Moisés. Las personas que eran impuras tenían que ser rociadas y ahí presentarse ante Dios en su templo. Y se sabe, hermanos, que esa limpieza interna no la puede hacer algo externo. Solamente el Señor puede dar una limpieza interna al corazón. Y eso es lo que David quiere. Si Dios lo purifica, él va a quedar completamente limpio. Isaías también nos habla de esto en el capítulo 1, verso 18. Yo creo que también lo conocen. Dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Increíble. Hemos visto, hermanos, cómo David ha estado confesando, ha estado lamentándose de sus pecados, pero ahora él vuelve a pedirle otra cosa al Señor, que es experimentar la alegría, el gozo de la salvación de Dios. Dice el verso 8: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Hermanos, el pecado de David había hecho tantos estragos en la salud física de David, que él lo dice aquí: se recrearán los huesos que has abatido. Hermanos, el confesar, el no confesar nuestros pecados, nos trae a nosotros culpa interna, y ese debilitamiento espiritual trae también debilitamiento físico. Y eso es lo que David había estado experimentando. ¿Ya? Él anhela volver a oír el gozo y la alegría, específicamente o probablemente de las fiestas tradicionales judías, cuando el Salmo 122 nos dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. El tener estas fiestas era un momento de sumo gozo y alegría en el pueblo de Israel. Eso lo asemejamos hoy con el día del Señor. Cuando nosotros venimos a la casa del Señor, es para alabar al Señor, para alegrarnos en Él, por lo que Él ha hecho, por su salvación, por quién es Él, para cantar con nuestros hermanos. Eso es lo que David anhelaba volver a experimentar. Él, por su pecado inconfeso, no se sentía en las condiciones para ir a donde los hermanos y cantar al Señor con júbilo. No le permitía su alma, que no estaba arrepentida en esos momentos. Entonces el salmista dice: por favor, Señor, hazme oír gozo y alegría. Pero él vuelve a sus pecados en este verso 9, cuando dice: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. David sigue consciente de que tiene una lista tremenda de pecados y se avergüenza de ellos. Vuelve a pedir a Dios: Señor, no mires esta lista, por favor, esconde tu rostro de mis maldades. Por favor, haz borrón y cuenta nueva. Eso es lo que pide David, borrón y cuenta nueva. Eso es lo que nosotros también debemos pedirle al Señor, una verdadera limpieza. David sabe que su corazón es malvado, ¿cierto? Lo hemos visto, y que ese corazón malvado lo va a llevar a pecar de nuevo. Es por eso que sigue pidiendo este versículo, que para mí ha sido de gran bendición, y creo que todos deberíamos usarla en nuestras oraciones privadas. Dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cuando las Escrituras, hermanos, habla de corazón, se refiere al centro de una persona, ¿ya? Al asiento de nuestra voluntad, de nuestros sentimientos, de pensamiento, y en la mente, en otras palabras. Podríamos cambiar el versículo y decir: crea en mí una mente limpia, oh Dios. ¿Ya? Eso es lo que el salmista necesita, una mente renovada, transformada por el poder de Dios. Eso es lo que David pide, y sabe que él no puede hacerlo por su propia fuerza, por eso pide ayuda al Señor. Sabe que es una nueva creación y solo Dios puede crear algo nuevo. ¿Ya? Pablo escribe: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, el salmista termina este versículo diciendo: renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Ven cómo él pide siempre al Señor que renueve, que limpie, que borre? Es algo que el Señor hace. No podemos hacerlo por nuestras propias fuerzas. No tenemos un espíritu firme y disciplinado, que es lo que pide David. Un espíritu firme, un espíritu con determinación, ya que no nos dejará movernos a las tentaciones o por las circunstancias malas de la vida a deshonrar al Señor. No, el salmista pide un espíritu recto dentro de mí, un espíritu decidido a ser fiel al Señor.
Y en el verso 11 dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. David no quiere ser expulsado delante del Señor. ¿Qué significaría eso? Que la relación de pacto con él había terminado, ¿ya? Pero él también en el pasado había sido testigo de algo similar. El rey Saúl, quien lo antecedió como rey, había desobedecido al Señor y el Señor lo abandonó. ¿Se recuerdan eso? Fue rechazado como rey y un espíritu malo lo empezó a atormentar desde el día en que fue rechazado, ¿ya? Por eso que en ese mismo capítulo de 1 de Samuel 16 se nos narra también, después que ocurre eso con Saúl, se nos narra lo que ocurre con David. Dice que en ese preciso momento el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día. David había experimentado el poder, la capacitación del Espíritu de Dios sobre él. Y es por eso que en este momento de angustia él exclama con angustia de verdad, con un corazón arrepentido, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Él no quería terminar como el rey Saúl. Él quería que el Señor estuviera siempre con él. Por eso suplica en el verso 12, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Este rey, que está sumamente arrepentido, hermanos, desea volver a experimentar el gozo de la salvación del Señor. El pecado nos aplasta ese gozo de salvación. Cuando nosotros pecamos, desobedecemos al Señor, nos sentimos como si estuviéramos lejos, como eternamente separados de Dios otra vez. Pero cuando nosotros confesamos, vuelve la salvación del Señor por su gracia. Hermanos, cuando nosotros hemos experimentado la salvación del Señor, hemos experimentado un verdadero perdón, ese es un incentivo para correr la carrera, saber que nuestro Dios es perdonador, que si nosotros nos acercamos ante Él, Él nos perdona, es un incentivo para seguir la carrera, para no quedarnos ahí estancados en el pecado, para confesar, abramos nuestra boca y digámosle, Señor, en esto he pecado, perdóname, ¿ya? Eso es lo que David quiere. A David ha estado repitiendo una y otra vez que solo es Dios el que puede hacer todo esto. Él ha dicho que solo el Señor puede otorgarle una mente o corazón limpio, Él puede darle un espíritu firme y disciplinado, y solamente su Espíritu Santo puede sustentarlo. Eso es lo que ha dicho David. Vemos entonces aquí la soberanía de Dios en la salvación de un alma, en el perdón. Jesús enseñó a Nicodemo que solo el que nace de nuevo puede ver el reino de Dios. Esto es, ¿qué cosa? El que es nacido del Espíritu. Vemos luego, pasamos a la otra mitad del Salmo. Esta primera mitad fue de confesión, fue de arrepentimiento, fue de donde David reconoce, ¿cierto?, todas sus transgresiones, pero esta segunda mitad va a haber juramentos, va a haber, David se va a olvidar de sus pecados y va a mirar hacia el futuro. Dice el verso 13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Sí? El rey está prometiendo aquí que va a enseñarle a los pecadores el camino del Señor. Una vez que el Señor haya renovado el espíritu de David, que él haya experimentado el gozo de su salvación, el celo de David, porque otras personas experimenten lo mismo, se incrementa. Él dice, wow, si yo he sido perdonado de tan graves pecados, yo voy a hablarles a los otros pecadores que no conocen del Señor, voy a hablarles de este perdón, voy a hablarles de esta gracia, voy a hablarles de este Dios. Y eso es lo que nosotros también necesitamos tener, un esfuerzo evangelístico, un esfuerzo porque los demás sepan lo que Dios ha hecho con nosotros. Si el Señor nos ha perdonado, si el Señor nos ha salvado, hermanos, tenemos que compartirlo con los pecadores, debemos enseñarle a los demás el camino del Señor. David sabe y posee una fe poderosa de que si él hace lo que le es lícito hacer, que es también una obligación de todos nosotros, el predicar el Evangelio, él sabe que a través de ese camino el Señor puede transformar almas. Entonces nosotros también debemos seguir el mismo ejemplo de David, enseñarle a los pecadores el camino del Señor. Y el Señor hará la obra. En su momento, en el momento propicio, el Señor habrá de transformar un corazón, un alma. Lo segundo que David promete es alabar a Dios. El verso 14 dice, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Sí, lo va a alabar, va a cantar con regocijo. ¿Sobre qué? Dice, sobre su justicia. Es como algo paradójico, pero dice, cantará sobre su justicia. ¿Cuál es esa justicia? Nosotros sabemos que es esa justicia que es imputada al creyente por medio de la fe.
El verso comienza recordando el pecado más grave de David, el asesinato planeado de Urías. Por eso dice: líbrame de homicidios, líbrame de volver a derramar sangre inocente. Y debemos, hermanos, recordar aquí que el pecado de asesinato premeditado no tenía perdón tampoco por los sacrificios levíticos, ¿ya? Si alguien mataba a una persona sabiendo que lo iba a hacer, no tenía perdón, tenía que morir también. Por eso que David se encomienda al favor y a la misericordia de Dios para ser perdonado. Él muestra verdaderamente, nuestro Dios, ser el Dios de la salvación de David, ¿ya? Mediante este acto de perdón inmerecido, David dice que cantará a su Señor por la muestra de su gracia. Eso, hermanos, es lo que todos nosotros debemos tener. Alabar al Señor, cantar al Señor también en nuestra intimidad. Gozarnos de su salvación porque es muy grande. Y gozarnos también cuando vemos a un pecador que se arrepiente. Dice que hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Nosotros también debemos alegrarnos de que un pecador llegue al conocimiento del Señor. Pero aún así, el salmista sabe que el cantar a Dios es un don de lo alto. Por eso exclama en el verso 15: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Con toda probabilidad, hermano, yo estoy casi seguro de esto, es que los labios del salmista, y de que tenemos numerosos salmos, es el que más escribió salmos, David, estuvieron cerrados durante largo tiempo. Durante este tiempo que él estuvo en pecado inconfeso, la inspiración, el don de David de escribir salmos, de cantar al Señor, se secó. Se secó. David no tenía ese don para crear salmos al Señor. No lo podía hacer porque estaba en pecado inconfeso. Y eso es lo que también nosotros hemos experimentado. Yo sé que sí. Yo sé que sí. Yo lo he experimentado cuando nosotros, a causa de nuestros pecados impenitentes, dañamos nuestra relación con el Señor. No nos acercamos a orar con esa libertad que teníamos. O cuando venimos a la reunión, no participamos con los hermanos, no hablamos con ellos de la palabra del Señor, no nos sentimos en esa libertad. Es porque nuestro pecado nos está estorbando la relación con el Señor y con los santos. Los días parecieran ser más grises, la depresión espiritual se apodera de nosotros, y es ahí, hermanos, que nosotros debemos imitar al salmista, ir y confesar todo, arrepentirnos, porque ahí recién encontraremos la capacidad para publicar alabanzas al Señor. Un autor dice al respecto de esto: el cambio producido por el perdón que vemos aquí debe entenderse como un cambio hacia una vida nueva y alegre, un espíritu nuevo y correcto a través de una renovada comunión con Dios. Eso es lo que vemos en David. Lo tercero que promete él es sacrificio, pero no de animales. Es un sacrificio de sí mismo. Eso lo leemos en el verso 16 y 17, porque no quiere sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hermanos, qué fácil era para David ofrecer cientos, miles de cabezas de ganado para expiar sus pecados. Él tenía los recursos, él era el rey, pero hace una aclaración al respecto. Dice que Dios no quiere sacrificios ni holocaustos. Pero, ¿qué pasa aquí? Si Dios mismo había establecido los sacrificios en el Antiguo Testamento, el problema radica en dos cosas. Para Dios, los sacrificios de animales no eran aceptables si no se hacían con fe y con verdadero arrepentimiento. No eran aceptables. Tenían que hacerse de corazón hacia el Señor, con una devoción hacia el Señor de Israel. No podía hacerse por un mero formalismo para cumplir. Ya el Señor eso lo tenía muy claro y lo habla a través de los profetas del Antiguo Testamento. En segundo lugar, el problema era que los pecados de David no tenían perdón. Como les digo, no tenían perdón por sacrificios. Él no podía expiar sus pecados trayendo tórtolas, trayendo becerros, no podía. Estaba frito, como se dice. Entonces, ¿qué pasa? El salmista apela a otra clase de sacrificio. Es un sacrificio que él puede dar, el que está dando aquí, y que nosotros debemos imitar. Un corazón contrito y humillado. Dice el salmista que Dios no lo despreciará. Ese corazón espíritu, o ese espíritu contrito, ¿cierto? Ese corazón contrito, es semejante, por ejemplo, a un animal salvaje que es domesticado y que ya él después no empieza a hacer lo que hacía antes, sino que hace lo que su amo le ordena. En el caso de las personas, es cuando alguien se vuelve de esa postura hostil, rebelde contra el Señor, y comienza a aceptar y a cumplir la voluntad revelada por el mismo Señor en su palabra.
Es ese espíritu firme, recto, el que suplica David a Dios. Y es algo que solo el Espíritu Santo puede dar. Vemos aquí que un corazón verdaderamente quebrantado se humillará. No estará altivo, no estará inconfeso. Un verdadero corazón humillado suplicará al Señor por esa clase de misericordia. David habla de esto, pero también nos dice Isaías algo muy importante. Dice, pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Hermanos, si nosotros tenemos pecados aún los más atroces, busquemos el perdón de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, con toda razón, va a perdonar a un corazón contrito y humillado. Si nos humillamos, ciertamente el Señor nos perdonará. No tengan miedo, no tengamos temor de volvernos al Señor en oración y reconocer cada uno de nuestros pecados. Un autor dice que el llamado al arrepentimiento no es un llamado a sumirse en la culpa. La culpa está orientada hacia el pasado con cosas o lamento de cosas que ya no pueden cambiarse. Pero el arrepentimiento se orienta hacia el futuro, hacia una nueva vida, ya en donde tenemos una nueva respuesta hacia el Señor y en la vida con nuestros hermanos. Esa clase de arrepentimiento es la que vemos en David. Vemos que él promete enseñar a los transgresores los caminos del Señor, que él promete alabar al Señor con gozo y que él promete tener un corazón contrito y humillado siempre. Es una vista hacia el futuro y es lo que nosotros también tenemos que tener cuando nos arrepentimos. No sumirnos en la culpa, sino que mirar hacia el futuro. David finaliza el Salmo y lo leemos con el del verso 18-19 cuando dice: haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto, ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Hermanos, algunos estudiosos y comentaristas sugieren que estos dos versículos finales fueron añadidos después, durante el exilio en Babilonia. Fue en ese tiempo donde el pueblo de Israel se dio el trabajo de recopilar todos los textos sagrados para su preservación, entre ellos los salmos. Si recordamos lo que hemos visto en el libro de Daniel, ¿por qué el pueblo de Israel, del pueblo de Judá, se fue al exilio? Por su desobediencia. Llegó el castigo del Señor sobre ellos por sus terribles pecados, los pecados de sus reyes, y vemos que el pueblo, al leer este Salmo de David, también se han sentido muy identificados con este rey antiguo que ellos tuvieron. Necesitaban de la misericordia de Dios, necesitaban ser perdonados de sus pecados, anhelaban volver del exilio y experimentar la alabanza al Señor en su tierra, que sus muros fueran edificados y a volver a adorar al Señor por medio de los sacrificios, ya que ellos tenían, pero eso sí, realizarlos con un espíritu contrito y humillado, como el Señor lo quería. Por eso que dice, te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto, ofrenda del todo quemada. Pero también es posible que David concluyera con estos versos. Él era el rey, no era un ciudadano común y corriente. Ya lo que David hacía tenía repercusión para toda la nación. Ya si una nación caía, era porque su rey caía. Se mantenía firme, era porque su rey estaba firme en los mandamientos del Señor. Entonces vemos aquí una oración de David por la comunidad, ¿ya? Por la comunidad del pacto. Calvino dice al respecto: a partir de la oración en su propio nombre, ahora procede a ofrecer súplicas para la iglesia de Dios colectiva. El deber que puede haber sentido que le incumbe más por la circunstancia de haber hecho lo que pudo por su caída en la ruina. Él, elevado al trono y originalmente ungido para ser rey, con el único propósito de fomentar la iglesia de Dios, por su vergonzosa conducta casi había logrado su destrucción. Aunque responsable de esta culpa, ahora reza para que Dios la restaure en el ejercicio de su misericordiosa y de su misericordia gratuita. O sea, lo que está diciendo aquí Calvino es que David casi trae la ruina total sobre Judá, sobre el reino, pero ahora está pidiendo para su restauración, pero para la restauración de todo el reino, para que sus personas, sus hermanos, también puedan experimentar la misericordia del Señor. Así finaliza entonces este salmo, hermanos, asegurándonos a los lectores que este Dios que perdonó a David, aquel Dios a quien David clamó por misericordia, está dispuesto a perdonar los pecados más atroces si se lo pedimos con un corazón contrito. Dios, hermanos, ya había instituido, como les decía, este sistema de sacrificios en el Antiguo Testamento para dar a conocer a los hombres su
disposición a perdonar el pecado. Ya no lo hizo de otra manera. Pero este fue el antitipo, ¿cierto? Fue el tipo, la prefiguración del único y suficiente sacrificio que iba a venir siglos más tarde. El sacrificio de Jesucristo. Cuando vino el momento propicio por Dios, Dios envió a su Hijo para hacer la propiciación por nuestros pecados. ¿Ya? Si tú estás aquí hoy, si crees en Cristo, porque Él ya pagó por tus pecados. Cuando, hermanos, Él fue abandonado en la cruz y Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él fue abandonado en ese momento para que nosotros no fuéramos abandonados. Hermanos, es algo muy grande. Él, el propio Hijo de Dios, fue el sacrificio por el pecado que todo pecador necesitaba. Como nos dice Juan, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O también en 1 de Juan se nos dice, referente a lo que hizo David también, si confesamos nuestros pecados, Él es ¿qué cosa? Fiel y justo, para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Dice, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es mismo, dice, la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. Qué gran muestra de misericordia, hermanos, el de Dios al enviar por nosotros a su Hijo para morir por nosotros. Si Él perdonó los pecados terribles de asesinato y adulterio de David, si Él perdonó, por ejemplo, a Isaías de sus labios inmundos, si Él perdonó a Pedro y los demás por negarlo y abandonarlo, si perdonó en múltiples ocasiones al pueblo de Israel, oh hermanos míos, Él mismo puede perdonarnos a nosotros si hemos pecado contra Él. Ya sea que hayamos mentido, que hayamos tenido pensamientos impuros, que hayamos hecho cualquier tipo de fraude a alguien, si no hayamos respetado el día del Señor, si hemos sido faltos a nuestra familia, cualquier cosa que hayamos hecho, hermano, el Señor lo perdonará si nosotros nos acercamos confiadamente a Él con un corazón contrito y humillado. Tenemos que exclamar como el salmista, Señor, contra ti solo he pecado. Y decir, por favor, crea en mí una mente limpia y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hermanos, si hay alguien aquí sin Cristo, jóvenes, si hay alguien aquí que no han creído en el Evangelio, el llamado es el mismo de un creyente, arrepentirse. Hay un infierno que está guardando a todos aquellos que no han confesado sus pecados, que no han creído en Cristo para salvación. Es un eterno tormento en el lago de fuego por no dejar tu orgullo y terquedad de lado. El llamado es arrepiéntete y cree que en Cristo hay suficiente perdón, que hay gracia para perdonar incluso los pecados más atroces si lo pedimos con un corazón contrito y humillado. Hermanos, que toda la gloria, honor y alabanza sean para nuestro Dios que nos libra de la ira venidera. Nuestro Dios es un poderoso Salvador, un poderoso Dios perdonador. A Él sea toda la gloria siempre. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por este ejemplo tan grande en tu palabra, donde nos muestra tu capacidad, tu gracia y tu misericordia para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Oh Señor, ayúdanos como congregación, como parte de tu cuerpo, a tener siempre, Señor, la disposición a arrodillarnos y confesar nuestros pecados, por más graves que sean, por más espantosos que fueran. Señor, ayúdanos para siempre, Señor, siempre confesar nuestros pecados delante de ti. Y si hemos pecado contra otros hermanos, también confesar a nuestros hermanos los pecados que hemos cometido contra ellos. Ayúdanos, Señor, a ser hombres perdonadores, hombres que imitan, Señor, tu postura de perdonar el pecado, a no ser orgullosos y altaneros. Oh Señor, por favor, líbranos de los pecados, líbranos de nuestra naturaleza caída. Ayúdanos a poder crecer en santidad. Ayúdanos, Señor, a crecer como iglesia local en la disciplina, en la amonestación del Señor siempre. Todos nosotros necesitamos, Señor, de ti, necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu amor, necesitamos de tu disciplina. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén.